¿En cuántas ocasiones nos vemos envueltos con un aluvión de emociones? ¿Te has preguntado que cuando sufres dolor o un problema o estás pasando una enfermedad, tu cuerpo se pone alerta y empieza a trabajar? Generalmente tendemos a encontrar a buscar, mejor dicho, de forma subconsciente, nuestra tendencia, la opción que realmente al final es muy complicada y no resulta. Pero ¿qué sucede si en vez de realizar esto, dejamos trabajar en nuestro cerebro? Buscamos en nuestro cerebro la medicina que pueda sanarnos a nosotros. Para lograr hacer esto, te voy a dejar un documental donde puedes resolver las dudas de dónde está esa medicina, cómo puedes cogerla y cómo puedes tomarla para curarte. Realmente, cómo la disposición tuya influye mucho y cómo, a fin de cuentas, obtener la mejor medicina de la mejor farmacia. Así que, sin más preámbulos, te dejo el documental y... ¿La farmacia la tienes en tu propia casa? No hace falta que salgas de casa para encontrar los fármacos, el remedio natural más sano que existe. Lo tienes no solo en tu casa, lo tienes en tu propio cerebro. En esta presentación vamos a ver algo que te va a sorprender, y es que encima esos fármacos, si podemos llamarlos, son gratis. El título del tema que vas a escuchar es «La mejor farmacia está en tu cerebro». El cerebro es un órgano que cumple multitud de funciones y nosotros las infravaloramos. Normalmente nosotros lo que hacemos cuando queremos obtener salud es salir fuera de casa y ir a una farmacia, ir a un herbolario, o incluso pensamos que la salud depende de un médico, de una consulta, de un hospital, de un tratamiento quirúrgico, de una vacuna, pero en realidad los mejores fármacos, los mejores remedios naturales los tenemos cada uno en nuestro cerebro, y de eso es de lo que vamos a hablar. Desgraciadamente vivimos en una sociedad en la que se ha creado una cultura de la pastilla, una cultura en la que la gente piensa que la salud depende de algo fuera de nosotros, y por eso nosotros nos dedicamos a comprar fármacos, remedios para cada una de las enfermedades que solemos tener. Pero en realidad eso no es como nuestro organismo, nuestro cerebro está diseñado. En realidad tenemos nosotros mismos, estamos diseñados para, de forma natural, hacer frente a las enfermedades. Es interesante que España sea el segundo país del mundo que más medicamentos consume en relación a la población que tiene. Y esta forma de pensar, que es muy típica nuestra, hace que de alguna forma seamos farmacodependientes y pensemos que nuestra salud depende de una buena receta, de lo que nos diga el médico, de lo que nos recomienda un experto en salud. Pero en realidad vamos a ver que lo más importante, los remedios más importantes, los tenemos en nuestra propia casa e incluso en nuestro propio cerebro. Hay un libro muy interesante que se llama El genio en sus genes. Y en este libro encontramos la siguiente declaración: todos tenemos las llaves de una farmacia en la que hay un deslumbrante surtido de compuestos curativos, y esa farmacia es nuestro propio cerebro.
nuestro cerebro genera drogas similares a las que nos receta el médico. O sea, acabamos de leer que nuestro cerebro puede fabricar fármacos naturales mejores que los que receta el médico. Entonces, ¿cuáles son las llaves de la farmacia de nuestro cerebro que se menciona en ese libro? Las endorfinas son las llaves que se mencionan en esa cita. Algunos las ha llamado el oxígeno de la felicidad. ¿Qué quiere decir endorfina? La endorfina es una endomorfina, una morfina que se genera internamente en nuestro organismo. Es nuestro cerebro quien la genera. El doctor Gaona menciona estas proteínas y las llama proteínas opiáceas con propiedades analgésicas y reguladoras del placer que se encuentran de manera natural en el cerebro. Y sigue diciendo, son neurotransmisores que aumentan en los momentos placenteros de nuestra vida, que son la alegría, la emoción, el placer sexual, y disminuyen en los momentos tristes. Así que ya empezamos a descubrir aquí que nosotros de alguna forma podemos afectar con nuestro estado emocional para que esas endorfinas puedan estar presentes en nuestro organismo. Él sigue diciendo, las endorfinas son mensajeros moleculares que facilitan la conversación entre los sistemas nervioso, inmunológico y endocrino. Las endorfinas son los mensajeros que hacen que todas las partes del cuerpo y de la mente sepan lo que está pasando en todas las demás partes del cuerpo y la mente. Con lo cual, lo que está diciendo aquí el doctor es que las endorfinas ponen en comunicación a todo nuestro organismo. El cerebro, dice él, habla del sistema inmunológico, habla del sistema hormonal. Entonces son mensajeros que van transmitiendo información a lo largo de todo nuestro cuerpo. Entonces vamos a ver cómo actúan esas endorfinas en nuestro cuerpo. Son proteínas que actúan como neurotransmisores, son mensajeros que mejoran las conexiones nerviosas, son transmisores de energía vital, activadores de la imaginación y la creatividad, aumentan el sistema inmunológico, alivian el dolor, son 120 veces más potentes que la morfina, reducen la tensión, la ansiedad y la depresión y proporcionan placer y bienestar. No creo que haya ningún fármaco que pueda tener todas las propiedades que acabamos de mencionar. Entonces, imagínate que en nuestro cerebro tenemos unos 30 billones de células y que nuestro cerebro es capaz de generar endorfinas, que es ese fármaco natural que nosotros fabricamos y que pueden afectar para bien a toda y cada una del resto de las células que tenemos en el organismo. Con lo cual, en el momento que nosotros generamos endorfinas, esas endorfinas van a ir desplazándose primeramente por nuestro propio cerebro y luego van a ir a comunicar y a llevar unas transmisiones nerviosas a todas y cada una de las células que tenemos en nuestro organismo. A esto se le llama la comunicación celular. Entonces, es importante que recordemos que todas las células están relacionadas entre sí. No hay nada aislado en realidad en nuestro cuerpo. Todo está comunicado. Entonces, como hemos visto, las endorfinas son las llaves y para que entendamos cómo actúan, vamos a imaginarnos una endorfina tiene que ser algo que tiene que entrar por una cerradura. Vamos a pensar en un receptor. Cada célula, y ahí tenemos una célula, una neurona en este caso, cada célula tiene un receptor. Y ese receptor tiene que venir una llave, como hemos dicho, las endorfinas son llaves, vienen a hacer una conexión dentro del receptor de cada una de las células. Con lo cual, ¿qué es lo que hace la endorfina? Vamos a imaginar una llave, imagínate la llave cuando tú la metes en la cerradura de tu puerta, hace conexión, ¿vale? Entonces la endorfina, igualmente,
cuando llega a la célula, como es una llave, entra dentro del receptor de la célula y entonces la activa, hace que trabaje mejor y hace que esté sana. Entonces, la endorfina es la llave y cada célula tiene un receptor. Cuando este proceso se da, esa célula va a trabajar bien. Y imagínate que esto vale para una célula cerebral, esto vale para una célula del riñón, esto vale para una célula del corazón, así que cada célula del cuerpo tiene un receptor y para cada receptor hay una llave que puede hacer una conexión para que esa célula pueda trabajar bien. Así que imagínate, cada célula tiene un receptor, puede ser diferente unas de las otras, pero las endorfinas son capaces de reconocer cada una de las entradas de las llaves, de los receptores. Entonces imagínate que nuestro cuerpo tiene 100 billones de células y cada una de esas 100 billones de células tiene un receptor para que las endorfinas puedan actuar ahí. Con lo cual, cuando nosotros generamos endorfinas, esas endorfinas van a llegar a cada uno de los receptores de las 100 billones de células y nuestro cuerpo entonces va a tener salud, va a tener vitalidad, va a tener alegría y va a funcionar correctamente. Ese es el trabajo que hacen las endorfinas. Hay una referencia muy interesante, haciendo referencia a esto, que dice: cuando pensamos o sentimos o nos emocionamos o deseamos algo, eso se transforma inmediatamente en una molécula. Cuando tenemos pensamientos, estos se transforman en ciertos péptidos, que son proteínas, en nuestro cerebro. En realidad, estos péptidos son como pequeñas llavecitas que entran en la superficie de otras células, es lo que acabamos de mencionar, donde hay pequeñas ranuras para ellas, como pequeñas cerraduras. Así es que cuando uno tiene pensamientos, estos pensamientos se transforman en una molécula que es como una llavecita, la cual viaja y luego encuentra su cerradura y entra en esa cerradura. Y una vez que entró en la cerradura, la célula recibe el mensaje. Estas cerraduras se llaman receptores que hay en el cerebro. Y así es como se comunican las neuronas entre sí y así es como se hablan las neuronas en el cerebro. Y además de ellas, existen receptores de estas moléculas de la mente no solo en las células cerebrales, sino en todas las células del organismo. Así que acabas de descubrir que tú puedes generar endorfinas, que son fármacos naturales, que activan todas tus células, y ahora vamos a ver cómo se activan esas endorfinas. Vamos a ver cómo tú puedes poner en marcha tu propia farmacia natural y vamos a ver de qué forma tú puedes lograrlo. En primer lugar, si tú quieres activar tus endorfinas, si quieres poner en marcha tu farmacia, tienes que ser positivo, tienes que tener optimismo. Se ha descubierto en un estudio realizado con casi 1000 personas mayores, se descubrió y se llegó a la conclusión de que las personas con niveles elevados de optimismo reducían en un 23% el riesgo de muerte por enfermedades cardiovasculares y en un 55% el riesgo de muerte por otra causa, cuando se las comparaba con otras personas mayores pero que eran pesimistas. Con lo cual, si tú eres optimista y tienes pensamientos positivos, tú estás fabricando endorfinas. Y como hemos visto en el estudio, tu cuerpo empieza un proceso curativo porque las endorfinas tienen propiedades curativas. Pero si eres pesimista, ocurre exactamente lo contrario. Con lo cual, quédate con esta idea. Si quieres tener salud, tienes que ser optimista y tienes que ser una persona con una mente positiva. El doctor Luis Rojas Marcos dice en su libro Superar la adversidad: la esperanza es la esencia del pensamiento positivo. Así que, si quieres ser positivo,
si quieres tener una mente positiva, tienes que tener esperanza. Tienes que tener un objetivo en la vida y que eso pueda activar tu positivismo. Una vida sin esperanza es una muerte en vida en realidad. Cada pensamiento que usted emite tiene un eco en el sistema de comunicación del tejido conectivo, que activa y desactiva los genes, produciendo bien respuestas de estrés o bien respuestas de curación. Así que, una vez más, esta cita nos confirma que cada uno de tus pensamientos produce salud o produce enfermedad. Vamos a ver un esquema que tú vas a ver reflejado esta idea y que te va a ayudar a comprenderlo. Cuando tú tienes un pensamiento positivo, ese pensamiento positivo va a fabricar en tu cerebro unos neurotransmisores, las endorfinas, unas proteínas. Esas endorfinas te generan un sentimiento positivo y luego eso te revierte porque eso provoca más felicidad y más salud. Y es un proceso circular. Tú sigues pensando en positivo, se generan endorfinas, eso crea un sentimiento agradable, eso genera felicidad, eso genera salud y está constantemente ese ciclo repitiéndose en nosotros si tenemos pensamientos positivos. Así que cuando tú estás alegre, en realidad tú sin saberlo estás haciendo que tu cerebro fabrique endorfinas y esas endorfinas te ayudan a tener más salud. O sea que más alegría, más salud. Menos alegría, menos salud. El doctor Gaona, en su libro Endorfinas, las hormonas de la felicidad, dice: desde tiempos inmemoriales, a pesar del desconocimiento de las endorfinas, se sabe que la risa produce un efecto inequívoco sobre el bienestar anímico. En la Biblia se lee: un corazón alegre es como una buena medicina, pero un espíritu deprimido seca los huesos. Esta cita es muy interesante y es lo que a mí me parece interesante es que un médico cite a la Biblia como una referencia para respaldar su idea. Estamos encontrando cada vez más que médicos y científicos van a la Biblia en busca de la información porque saben que la ciencia ha comprobado que lo que la Biblia decía era cierto, como en el caso del doctor Gaona. Ese es el proverbio que él menciona: el corazón alegre es buena medicina, porque sabemos que cuando una persona está alegre, ahora sabemos que esa alegría genera endorfinas, pero no se sabía en el tiempo que eso se escribió. Se sabe que un niño suele reír unas 300 veces al día. Y cada vez que se ríe, se emite información al cerebro para que fabrique endorfinas. El problema que tenemos es que los niños ríen mucho, pero los adultos, a medida que vamos creciendo, vamos perdiendo el sentido del humor y no sé si son los problemas de la vida o el hecho de ir envejeciendo, está comprobado que nosotros reímos menos que un niño. Estoy seguro que si nosotros riéramos 300 veces al día como un niño, estoy seguro que tendríamos más salud porque eso implica tener más endorfinas y tener más endorfinas implica más salud. Con lo cual, si quieres tener más salud, tienes que reír y tienes que estar más alegre de lo que estás. Hay algo que se ha descubierto también que genera endorfinas en nuestro cuerpo. Y es interesante porque se sabe que cuando nosotros tenemos un recuerdo positivo del pasado, nuestro cerebro lo reproduce como si lo estuviera viviendo. Y se ha comprobado que cuando nosotros recordamos un hecho positivo agradable del pasado, se ha comprobado que nuestro cerebro vuelve a generar otra vez endorfinas. O sea que tenemos las endorfinas del momento de una boda
o un evento, pero tenemos también las endorfinas del recuerdo del evento. Con lo cual, si tú quieres tener salud, tienes que recordar no las cosas negativas del pasado, sino las cosas positivas para que tu cerebro fabrique endorfinas. El doctor Luis Rojas Marcos dice: quienes hacen las paces con el pasado, por fatal que éste sea, se liberan, se reponen y controlan mejor su destino. Así que, si quieres tener salud, tienes que intentar olvidar el pasado, olvidar las cosas negativas del pasado, porque si tú traes a tu mente los recuerdos negativos del pasado, eso genera en ti enfermedad. Pero si tú traes recuerdos positivos, va a hacer lo contrario, va a traerte salud. Entonces, se ha descubierto, además de esto, que hay endorfinas en la leche materna. Es interesante porque algo que a veces ha caído en desuso, y es el dar el pecho a un niño recién nacido, que por comodidad muchas madres utilizan un biberón. Las madres no saben que cuando ellas tienen leche, que pueden dar a sus hijos, a través de la leche no solo están compartiendo un alimento, están compartiendo también unas vacunas naturales y están compartiendo también endorfinas. Y como hemos visto, las endorfinas, que actúan en todas las células del cuerpo, lo que van a hacer en ese bebé es darle salud, darle vitalidad para que ese bebé crezca. Es una lástima que las madres no tengan conciencia de la importancia que tiene dar de pecho a sus hijos. Se sabe también que el masaje es algo que produce endorfinas en la persona que lo recibe. Así que cuando una madre da un masaje a su bebé, o cuando nosotros mismos vamos a un masajista, estoy seguro que si alguna vez has sido un masajista, te habrás notado que cuando termina el masaje, de alguna forma, no sabes por qué, te sientes mejor, te sientes un poco más liberado y tal. Pues se sabe que cuando uno recibe un masaje, en realidad las endorfinas dan una sensación de mejor estado que el que tenía uno antes de haber recibido el masaje. El ejercicio físico es otra de las actividades que se ha comprobado que también generan endorfinas en los seres humanos. Si eres deportista o alguna vez has hecho deporte, hay una sensación después de haber practicado un deporte, después de haber hecho un ejercicio de cierta intensidad, hay una sensación de bienestar que es difícil de explicar, pero que un deportista conoce bien. Es una sensación de relajación, de bienestar, después de haber hecho el deporte favorito de cada uno. Y es muy recomendable que cualquier persona, sea que esté sana o esté enferma, practique siempre algo de deporte y lo haga de forma regular, porque es otra forma de activar endorfinas en nuestro cuerpo y es una forma de aportar salud a nuestro organismo. Se recomiendan por lo menos unos 40 minutos de ejercicio físico. ¿Qué usamos cuando hacemos ejercicio? Bueno, pues hasta los 7 primeros minutos usamos glucosa, hasta los 30 minutos se usa la glucosa almacenada, la primera era la circulante, y después de los 35 se usa la grasa. Y durante ese proceso estamos recibiendo endorfinas. Otra forma de recibir endorfinas en el cuerpo, muchas veces desconocida, es la sexualidad. Cuando una pareja estable tiene relaciones sexuales, se ha comprobado que se generan una cantidad enorme de endorfinas. Quizás sea por eso que se sabe que hay ciertas migrañas que desaparecen después de que una pareja ha tenido relaciones sexuales. Y se cree que son las endorfinas quienes provocan esta reacción. Así que, como parte de la actividad de un matrimonio, no debiera faltar nunca la actividad sexual, porque se nos dio como algo beneficioso y algo saludable. Además de la actividad sexual, también sabemos hoy que dormir es algo que genera endorfinas.
pero dormir a las horas adecuadas y de la forma adecuada. No es lo mismo dormir las horas de la noche que dormir después de haber estado toda una noche trabajando o trasnochando y acostarse a las 8 de la mañana. Eso no genera endorfinas en realidad. Generan muchas más endorfinas si respetamos el ciclo del sueño, que es desde que el sol se pone hasta que el sol se levanta por la mañana. Hay algo que se ha descubierto recientemente y es algo realmente interesante. El ser humano tiene una capacidad, porque Dios nos la ha puesto en nosotros, de servir a los demás, de ayudar a los demás de forma desinteresada. La beneficencia, que es así como se llama generalmente, el amor desinteresado hacia los demás, el preocuparse de los demás, es una forma de activar las endorfinas. Se ha descubierto que cuando una persona está siempre preocupada por sí mismo, no genera muchas endorfinas. Pero se han hecho estudios con personas que trabajan intensamente en ONGs, que tienen un nivel de endorfinas muy superior al normal, porque en realidad están de alguna forma ayudando a los demás, y cuando uno ayuda a los demás en realidad lo que está haciendo es de forma indirecta ayudándose a sí mismo, porque eso nos hace sentir mejor. Dice el libro El genio en sus genes: los estudios demuestran que los actos altruistas realizados de forma habitual prolongan la vida y promueven la felicidad. Así que, si quieres tener salud, además de todo lo que hemos visto, lo que tienes que hacer es ayudar a tu vecino. Lo que tienes que hacer es intentar dejar de pensar en ti mismo y pensar en los demás y cómo tú puedes servir y ayudar a los demás. Porque en la medida que tú lo hagas, tú te vas a olvidar de ti mismo y de tus problemas, de tus preocupaciones y de tu enfermedad, y ayudando a los demás te vas a ayudar a ti mismo. Es interesante porque yo leí una cita escrita hace más de 100 años atrás que venía a decir esto, y la cita dice: la búsqueda del bien de los demás es el camino por el que puede hallarse la verdadera felicidad. Esa cita, la verdad que es realmente importante. La búsqueda del bien de los demás. Dice que es el camino para que realmente nosotros tengamos felicidad. Este mundo está orientado para que tú busques tu propia felicidad. Es un mundo muy narcisista. Cada uno pensando en sí mismo y cada uno buscando su propia felicidad. Pero la ciencia, igual que dice esta cita, nos dice que la felicidad la obtienes si te preocupas de los demás y te preocupas menos de ti mismo. Leemos otra cita del libro del Dr. Gaona que dice: desde tiempos inmemoriales se conocen los poderes terapéuticos de la música. En la Biblia, el rey Saúl muestra los síntomas clásicos de la depresión: tristeza permanente e irritabilidad. Para mejorar su estado melancólico, el futuro rey David le relaja con la mejor música. Curioso, porque la música es otro de los medios que podemos utilizar para generar endorfinas. Si tú pones música agradable en tu casa, tu cerebro empieza a fabricar endorfinas, con lo cual estamos hablando de música no cualquiera. Una música estridente, con demasiado ritmo, músicas de ese tipo lo que hacen es alterar nuestro cerebro. Estamos hablando de música suave, música clásica, música melódica,
esa es la música que sí, cuando tú te la pongas en tu casa, te va a hacer sentir mejor. El resto de la música no es igual. Así que intenta siempre que puedas o escuchar música o incluso tocar un piano o un violín o una flauta, porque el tocar un instrumento es también una fuente de endorfinas. En un libro sobre las endorfinas encontré una referencia interesante que dice: según los estudios de la doctora Susan M. Ryan, los pájaros cantan porque eso los hace felices. Cantando segregan endorfinas. Dice más abajo, el nivel de endorfinas presente en un cuerpo, según ha demostrado la doctora Ryan, está estrechamente vinculado con las cuerdas vocales. Así que no solo escuchando música vamos a recibir endorfinas, sino que cuando cantamos, nosotros estamos también generando endorfinas. Así que es interesante porque si tú observas las personas que cantan mucho, que silban mucho, que tienen un espíritu alegre, son personas que normalmente son personas sanas. Obsérvalo y ya verás cómo es así. Entonces vamos a entrar en otra dimensión, porque hasta este momento hemos estado hablando de las endorfinas y su efecto a nivel físico y a nivel emocional. Pero si realmente queremos tener salud completa, hay una dimensión que no tenemos que dejar a un lado, y es la dimensión espiritual. Esa imagen que ves ahí, esa imagen de una silla con 3 patas, representa muy bien la espiritualidad, el aspecto físico y el aspecto mental. La silla tiene 3 patas y nuestros cuerpos tienen 3 dimensiones. Solo cuando las 3 dimensiones están en equilibrio y tienen salud, es cuando nosotros vamos a tener salud también. Así que es importante reconocer que, querámoslo o no, tenemos una dimensión física, tenemos una dimensión mental y tenemos una dimensión espiritual. Seguimos leyendo en el libro Endorfinas, las hormonas de la felicidad. Entre aquellas personas que practican alguna religión en la que existen componentes que favorecen la espiritualidad, también se producen fuertes secreciones de endorfinas. Qué cosa más curiosa que la ciencia esté descubriendo que cuando una persona se preocupa de su dimensión espiritual, cuando una persona tiene una vida religiosa, nuestro cerebro de forma natural segrega endorfinas, que como hemos visto son sustancias que nos ayuden no solamente a estar mejor y a sentirnos mejor, sino que nos aportan salud. Es interesante que la ciencia haya descubierto que cuando tú le das importancia a tu dimensión espiritual, tú vas a tener más equilibrio y más salud en tu vida. Esto es algo que a lo largo de la historia las personas espirituales, las personas religiosas a lo largo de los siglos han estado defendiendo, pero lo que es importante es que la misma ciencia ahora esté reconociendo que hay un factor espiritual que tenemos que tener en cuenta en cada persona. En cierta ocasión estaba leyendo un libro titulado El optimismo en acción y encontré una cita muy interesante de Carl Jung. Él dijo: he tratado a cientos de pacientes y entre aquellos que estaban en la segunda mitad de su vida, mayores de 35 años, no ha habido ni uno solo cuyo problema, en último término, no fuera el de encontrar un sentido religioso a su vida. Otro hombre de ciencia que respalda la idea de que cuando una persona no tiene una dimensión espiritual, cuando esa pata de 3 sillas le falta una de las patas, no hay una salud completa.
Por eso es importante que redescubramos la tercera dimensión, que es la dimensión espiritual, de la que hasta la fecha poco se ha hecho referencia en el campo científico. Y cada vez vamos a encontrar más referencias cuando a veces la propia prensa publica noticias en este sentido. En el periódico El Sur de la Florida apareció una noticia que decía: la fe puede ayudar a la salud y a mejorar la vida. Y en el artículo hacía referencia a lo que estamos hablando ahora mismo, a ciertos estudios que se han hecho que demuestran que cuando uno tiene fe, cuando uno tiene la tercera dimensión del cuerpo humano y tiene una esperanza, una fe, tiene una espiritualidad en su vida, eso a la larga le va a traer más salud. Así que para hacer un resumen de lo que hemos visto, vamos a ver todo lo que hemos mencionado, cómo se activan las endorfinas. Las podemos activar en estado de relajación o en estado de acción. Y ahí tienes las 10 actividades que hemos mencionado con las cuales puedes activar las endorfinas. Número 1, ejercicio físico. Número 2, masaje, caricia, sexualidad. Número 3, el arte, pintando también, la música. Número 4, recuerdos positivos, el optimismo. Número 5, estar en medio de la naturaleza, aunque no lo hemos mencionado. Número 6, reír y sonreír. Número 7, la lectura voluntaria, también se ha demostrado que las generan. Número 8, la música, tanto escuchando, tocando, cantando. 9, durmiendo. Y 10, la dimensión espiritual. Así que la alegría, el amor generan endorfinas, pero que sepas que la tristeza, la culpa o la ira o el miedo generan otras sustancias químicas en nuestro cerebro que, bien sea la adrenalina o el cortisol en exceso, tienen un efecto contrario a las endorfinas. Así que, igual que el optimismo generaba endorfinas, el pesimismo, cuando una persona tiene pensamientos negativos, hace el efecto contrario. Entonces vamos a ver el proceso para que lo veas, cómo afecta a nuestro organismo y a nuestro cerebro el hecho de que yo constantemente tenga pensamientos negativos. Cuando yo tengo un pensamiento negativo, en la parte izquierda abajo ves que el cerebro genera un pensamiento negativo, eso produce cortisol, que produce un sentimiento negativo que afecta a nuestro organismo en general, y eso hace que disminuyan las células T que tienen que ver con el sistema inmunológico, tengamos más radicales libres, que es sustancias que nos oxidan. En ese caso, cuando a mayor cantidad de radicales libres hay una mayor oxidación, y se sabe que incluso puede haber un daño genético en nuestro organismo. O sea, fíjate el efecto que puede tener un pensamiento negativo. Circularmente, este proceso que tú estás viendo se está generando constantemente. Ten en cuenta que nuestro cerebro genera cada día 60.000 pensamientos. Entonces, depende si son negativos o positivos, entonces va a provocar un efecto positivo o un efecto negativo. Entonces, me gustaría que te quedes con esta idea y con esta imagen. Cuando tú tienes un pensamiento negativo, imagínate que el pensamiento negativo lo representamos en color negro, ¿vale? Entonces, ese pensamiento negativo hace que en nuestro cerebro se cree una sustancia química. En este caso hemos dicho que puede ser la adrenalina o el cortisol, manda mensajes, el organismo crea una sustancia química. Esa sustancia química provoca un impulso eléctrico. Ese impulso eléctrico va a generar en nuestro cuerpo una emoción. En este caso, como el pensamiento es negativo, la emoción va a ser negativa. Por ejemplo, enfado o ira. Y esa emoción negativa tiene un efecto en todo nuestro organismo negativo.
Con lo cual, esto que ves ahí, que yo llamo la diana del pensamiento, fíjate que la diana en el centro está el pensamiento y después del pensamiento se genera una sustancia química y luego una corriente eléctrica y luego una emoción y todo eso va a afectar a nuestro organismo. Vamos a ver el ejemplo contrario, el bueno. Imagínate que los buenos pensamientos son de color blanco y tú de esos 60.000 pensamientos diarios vamos a pensar que los 60.000 son pensamientos positivos de color blanco. Ese pensamiento va a crear una sustancia química que, como ya sabes, es la endorfina, que se fabrica en tu cerebro. Esa sustancia química va a crear una corriente eléctrica y luego va a crear una emoción. Pero en este caso va a ser positiva y como esa emoción va a ser positiva, va a afectar positivamente a todo nuestro organismo. Así que tienes la opción de elegir qué clase de pensamientos tú quieres. Tú puedes tener pensamientos negativos y generar enfermedad en tu organismo, o puedes tener pensamientos positivos y generar salud y bienestar en tu organismo. Quédate con esa diana porque la verdad que así como tú lo ves ahí representado, así es como afectan nuestros pensamientos a nuestro organismo. Solo que como nosotros no vemos el proceso, no vemos lo que ocurre en nuestro cerebro, a veces pensamos que tenemos malos pensamientos y están ahí y eso está separado de nuestro organismo, pero eso no es así. Acuérdate, cada pensamiento que tú tengas va a empezar a afectar a todas las células y a todos los órganos de tu cuerpo, todas ellas. Entonces, el estrés, por ejemplo. El estrés es otro factor que afecta a nuestro organismo para mal. En este caso, cuando una persona está estresada, está dejando de generar endorfinas y genera adrenalina, por ejemplo, y eso repercute en nuestro organismo. Con lo cual, si tú eres una persona estresada, tienes que empezar a pensar, algo tengo que cambiar en mi vida. Y normalmente lo primero que hay que cambiar en la vida, cuando alguien quiere cambiar algo, si tú quieres cambiar algo en tu vida, lo primero que tienes que cambiar son tus pensamientos. Sea lo que sea que tú quieras cambiar, tienes que revisar tus pensamientos. Porque como hemos visto antes, tus pensamientos son los que provocan una cascada para bien o para mal. Hay un libro que leí en cierta ocasión, realmente interesante, titulado La esperanza de vivir sin cáncer. En este libro, el doctor Contreras dice algo que nos interesa saber. El estrés causa una depresión en nuestro sistema inmunológico, dejándolo asimismo imposibilitado para combatir la enfermedad. El temor conduce al cuerpo a un estado de estrés. Si el cuerpo está constantemente bajo esta presión por el miedo, dará lugar a una excesiva producción de estas hormonas. Una de las hormonas producidas es el cortisol, la cual deprime la producción de células T y las células NK, llamadas células agresoras naturales. Las células T y estas células NK son las poderosas células guerreras que Dios puso en nuestro sistema inmunológico para protegernos de los adversarios de nuestra salud, desde un resfriado hasta el cáncer. Así que el temor deprime esas células, favoreciendo de ese modo las condiciones para el cáncer. Todo ese libro está hablando del cáncer y esa referencia que hemos leído también, aunque hace referencia al cáncer, eso es aplicable para cualquier enfermedad. Porque si nuestro sistema inmunológico baja, podemos hablar de que es mucho más fácil que tú contraigas una gripe, un resfriado, una bronquitis o cualquier otra enfermedad. Y si te has dado cuenta, este médico también hace referencia a que Dios ha puesto ese mecanismo en nuestro organismo para que en vez de tener temor, tengamos paz, esperanza, amor y pensamientos positivos para que
nuestro sistema inmunológico activado por las endorfinas pueda funcionar bien. O sea, para resumir, si tú quieres tener un buen sistema inmunológico, entonces tienes que tener una mente positiva y tienes que evitar tener temor, ira, estrés y todo aquello que hace que no se fabriquen endorfinas en nuestro organismo. Con lo cual, por ejemplo, personas que tienen una depresión, que están constantemente en un proceso negativo, que están constantemente teniendo pensamientos negativos, que son pesimistas, son personas que tienden a tener un sistema inmunológico bajo, y se ha descubierto que entre los deprimidos tiende a haber a la larga una incidencia muy grande de cáncer. ¿Por qué? Porque como todo el proceso que estamos hablando, sus pensamientos negativos deprime su sistema inmunológico, al final su cuerpo está deprimido, y además de que el cuerpo está deprimido, sus defensas están deprimidas, y es cuando nuestras defensas están deprimidas cuando las células cancerígenas empiezan a multiplicarse. Una baja autoestima es también un factor que reduce el número de endorfinas. Así que si tú tienes una baja autoestima es porque tienes pensamientos de baja autoestima en realidad. Pero en realidad debes de aprender y debes de empezar a procesar y a pensar que a los ojos de Dios todos somos iguales y todos tenemos el mismo valor como seres humanos creados. Con lo cual, si tú tienes pensamientos de autoestima baja, tienes que empezar a cambiar tus pensamientos y a pensar que tú no eres menos que los demás, pero tampoco eres más que los demás. Y ese equilibrio emocional te va a ayudar a tener más endorfinas y te va a ayudar a tener más felicidad y indirectamente también tener más salud. Fíjate de qué forma las emociones pueden afectar a nuestro organismo, que hay un doctor que menciona una referencia, un hecho real, que yo leí en un libro titulado Emociones que matan. En ese libro, el doctor Colbert menciona un hecho real y dice en su libro: tengo una paciente, una niñita de 8 años, que recibió el corazón de una niña de 10 años que había sido asesinada. Su madre me la trajo cuando comenzó a gritar por las noches porque soñaba con el hombre que había matado a su donante. Dijo que su hija sabía quién fue el asesino. Después de varias sesiones, no podía negar la realidad de lo que esta niña me decía. Finalmente, su madre y yo decidimos llamar a la policía y, utilizando las descripciones de la niña, encontraron al asesino. La hora, el arma, el lugar, la ropa que llevaba, lo que la niña le había dicho antes de que la matara incluso. Todo lo que la niña, que había recibido el trasplante de corazón, informó era exacto. Con la evidencia de mi paciente, dice el doctor, se le sentenció sin problemas al homicida. Yo no sé si alguna vez has escuchado algo parecido a esto, pero yo nunca lo había escuchado. Tú imagínate un asesino va a matar a una niña y esa niña muere, el corazón de esa niña se le trasplanta a otra niña y la segunda niña, la que ha recibido el corazón, de alguna forma empieza a soñar y a ver imágenes del asesinato cuando no se conocían entre sí. Es algo que cuando yo lo leí realmente me quedé impactado al descubrir de qué forma las emociones pueden afectar a nuestros órganos, y más aún en este caso un órgano trasplantado que había recibido una carga emocional, una memoria visual, todo cuando es trasplantado al corazón de la otra niña. Todos esos recuerdos son recordados por la segunda niña que había recibido el corazón. Así que tengamos en cuenta la importancia de las emociones y cómo afectan a nuestro organismo.
Por último, hay una relación entre las endorfinas y las drogas. Se sabe que las personas drogadictas tienen muy bajos niveles de endorfinas e incluso las personas antes de ser drogadictas, las personas que tienden hacia las drogas son personas con niveles de endorfinas muy bajos y lo que hacen es ir a buscar drogas para compensar las endorfinas naturales que el cuerpo no tiene. O sea, fíjate cómo funciona. El cuerpo no tiene endorfinas naturales, las drogas naturales vamos a llamarlas, y como no las tiene, va a buscar drogas en otro sitio. Fíjate hasta qué punto son importantes las endorfinas. Si nuestro organismo tiene endorfinas, no va a desear buscar drogas en otro lugar, porque ya tiene, y tiene las mejores drogas naturales, que son las endorfinas y que fabrica nuestro organismo. Hay un dato que para terminar creo que es muy interesante que podamos nosotros saber. Es interesante saber que entre la tristeza y la felicidad no hay un abismo en realidad. El margen entre una cosa y la otra es muy corto. Se sabe que en los países industrializados, desgraciadamente, hay poca felicidad. Y se sabe también que en los países pobres la gente es más feliz. Y se da el caso de Hong Kong y Filipinas. Hong Kong y Filipinas están separados por unos cientos de kilómetros. Y se da una circunstancia muy interesante. Hong Kong es una ciudad donde existe todo lo que modernamente uno pudiera desear, se supone, para ser feliz. Pero se ha descubierto que los habitantes de Hong Kong son unos de los habitantes más tristes del planeta. Y lo tienen todo materialmente hablando. En cambio, Filipinas, y ahí tienes una imagen de una de las muchas inundaciones que sufren. Filipinas es un país que se sabe que es el país donde más ciclones, huracanes, lluvias, inundaciones hay en todo el mundo. En cambio, es curioso que en Filipinas el grado de felicidad es muy superior al grado de felicidad que hay en Hong Kong y están prácticamente cerca el uno de la otra. Hong Kong representa, digamos, el estado de vida, el estado de bienestar que se ha llamado el estado, lo que los occidentales han deseado y van buscando, y Filipinas es un poco lo contrario. Pero lo curioso es que en Filipinas la gente sea más feliz a pesar de la pobreza, de las inundaciones y todas las cosas que estén ocurriendo allí. ¿En qué lugar del mundo tú estás viviendo? Puede depender un poquito tu felicidad, pero tus pensamientos, tu estado mental, la capacidad de generar endorfinas, la capacidad que tú tengas de equilibrar tu cuerpo, mente y tu dimensión espiritual, la positividad, la esperanza que tú tengas en esta vida, todo eso es lo que va a determinar si tú realmente vas a ser plenamente feliz, si vas a tener gozo en tu vida o si no va a ser así. Así que mi deseo para ti es que desde este momento pienses que la mejor farmacia no está en la calle de tu barrio ni está en la consulta del médico. La mejor farmacia la tienes en tu cerebro, que puede fabricar endorfinas, que son sustancias naturales, son fármacos naturales que generan una corriente de salud, de vitalidad, de energía y de felicidad que ningún fármaco y que ninguna droga te puede dar. Así que no uses drogas, usa endorfinas. Me gustaría que la presentación que acabas de escuchar te ayude a comprender que es más importante la salud que tú puedes generar por ti mismo a través de tu cerebro y que tú debes de tomar el control de tu salud y que ella no depende tanto de un fármaco o de la prescripción de un médico. Así que me gustaría que esta presentación te ayude a tener más salud, más felicidad
y que puedas tanto física, mental y espiritualmente ser una persona feliz.